cuál es la precomprensión que llevamos nosotros cuando abordamos el texto, ¿no? Hay una riqueza particular que cada uno de nosotros tiene cuando va al encuentro de un texto y que le permite comprenderlo, que le permite sacar cierta riqueza de significado que otro no podría, ¿no? Porque otro tendría otra precomprensión, otro bagaje con el que se encuentra con el texto y otra riqueza que puede extraer, ¿no? Otra riqueza de sentido que puede encontrar en el texto. Entonces, me gustaría que nos tomemos un minutito para ver este tema del poder, ¿no? Que es del que va a hablar el libro de la sabiduría aquí, ¿no? ¿Cómo lo vivimos nosotros en nuestra realidad a nivel de comunidad, de barrio, de ciudad, de país? ¿Cómo se ejerce el poder en nuestro país o en nuestras comunidades religiosas? En nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en el lugar donde nosotros frecuentamos, digamos. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se vive? ¿Qué podemos reflexionar al respecto, ¿no? Eso nos va a ayudar a abordar el texto. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que a veces con respecto a como que es muy autoritario, no te digo autoritario porque capaz que otra palabra mejor, con respecto a los impuestos. Te imponen el impuesto tanto por ciento aumento, pero yo no veo que evalúan, ¿no? El barrio, la zona, ellos te ponen el impuesto y ya está, para todos por igual. Pero por ahí capaz que, no es por discriminar nada, pero o a veces te ponen a pensar, los que viven en la villa no pagan un centavo por ningún impuesto y tienen todos los servicios y los que realmente trabajan y pagan los impuestos son los que tienen que pagar lo nuestro más lo de ellos. Entonces ahí como que le veo esa diferencia, ¿no? Yo creo que está bien, viven en esa situación, que todo lo que quieran, pero yo creo que tendrían que evaluar, bueno, todos trabajan, todos nos esforzamos, pero tendría que haber una mínima cuota, como decirte, como para que también colabores con el otro que se levanta a las 4 de la mañana y divide su sueldo para determinadas situaciones. Tal vez, sí, vos ponés el ejemplo de clases medias, medias bajas, claro, trabajadores, y clases bajas sin recursos, ¿sí? Y también por el otro lado, digamos, las diferencias que puede haber entre clases altas y que por ahí tienen que pagar las mismas cargas, pero por otro lado tienen otros beneficios, ¿sí? Que la clase trabajadora no tiene. Entonces, bueno, por ahí, para generalizar un poco, podemos decir que vos lo que notás es cierto autoritarismo y cierta injusticia por ahí en el tema de los impuestos y tal vez en otros temas también, donde no se tiene en cuenta por ahí las necesidades de cada sector, de cada ciudadano y los recursos de cada ciudadano, ¿no? Bueno, bien, eso a nivel país, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿En tu caso? Me quedé pensando, en mi caso yo siento lo viví así, que me quedé muy fuerte grabado en la iglesia. Yo estoy siempre en el ministerio de música, tanto en la iglesia como en el grupo de oración, ¿no? En el grupo de oración no, pero en la iglesia me ha pasado de que hay gente mayor que dirige las misas y no sé, teníamos un coro re lindo los domingos en la mañana, que éramos 4 o 5, uno tocaba el violín, la guitarra, el piano, bueno, y me terminé quedando sola. Pero la gente se va por ahí porque esa persona te trata mal o porque esa persona que dice no quiero que cantes tal canción, canta una canción más corta, sino cantar esta canción y muy autoritario. Y por más que, bueno, hablemos con sacerdotes, ellos te dicen a cantar lo que quieran, estás libre, pero vos decís, qué loco, ¿no? Me levanto temprano, voy a servir a Dios porque me gusta, y chocarte con gente así, ¿no? Con ministros de la iglesia que por ahí te agarró todos y te dicen, no vengas más. Y vos decís, pero yo no tomo ni loca lo que decía como te juro que lo he pensado, cuando la veo me voy para otro lado. Claro. Yo digo, quiero poner confesado y todo, ¿no? Claro. Claro, es un tema también que se relaciona con lo que decía ella, ¿no? Claro. Abusos de poder, personas que tienen un poder porque hace mucho tiempo están en determinado rol. Exacto. Y que en vez de usar ese poder para ayudar, para organizar, para por ahí enseñar a los que recién empiezan, bueno,
abusan del poder. En los dos casos podemos sacar la Sí. misma conclusión. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué hacen ustedes con el poder que tienen? ¿No? Porque nosotros sabemos que como bautizados tenemos poder, ¿no? Como bautizados en Cristo, profeta, sacerdote y rey, bueno, tenemos la profecía, tenemos el sacerdocio y tenemos ese poder que se manifiesta en las distintas situaciones o distintos ámbitos en los que nosotros vivimos, trabajamos. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que nosotros ejercemos, cada uno de ustedes? Bueno, después tienen toda la semana para pensarlo en casa, pero bueno, dejemos en todo caso planteada la pregunta, ¿no? ¿Cómo ejercemos nosotros el poder, ¿no? Si les parece, lo que les propongo, después de haber tomado conciencia un poco desde el lugar desde donde leemos el texto, me gustaría que vayamos a leerlo y que lo hagamos de la siguiente manera. Tenemos Biblias distintas, así que probablemente las traducciones no van a ser idénticas. Entonces, lo que les propongo es que leamos, como les dije, Sabiduría 1:1 y 6:1 al 21, leyendo un versículo cada uno. Lo leemos las tres, empieza una, después sigue la otra, después sigo yo y seguimos hasta que agotemos el texto, que no es corto, son 22 versículos. Entonces, para lograr una lectura fluida, una lectura que nos ayude a la comprensión y a la meditación del texto, bueno, vamos a tener que estar atentas a que, bueno, el versículo anterior, por ahí que leyó la compañera, tiene otras palabras, otra traducción, y la idea es que leamos un versículo cada uno. Si mi compañera leyó dos porque se equivocó, bueno, yo sigo en el otro, no vuelvo a leer, etc. Como para que podamos mantener la fluidez en la lectura y no lo interrumpamos. Mientras leemos el texto, yo quisiera plantearles, si ustedes están acostumbrados a escribir sus Biblias, que para mí personalmente es una buena práctica, ¿no? Escribir, subrayar, colorear, a no ser que no sea la Biblia propia, en este caso no se puede, pero que traten de marcar o de identificar qué exhortaciones se encuentran en este texto para las personas que ejercen poder, ¿sí? Qué enseñanza, qué instrucción, qué exhortación, y también qué amenaza, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas para estos gobernantes o personas que tienen poder si no cumplen con las exhortaciones, ¿no? Entonces, exhortaciones y amenazas. Bueno, entonces, si les parece, empezamos. Yo empiezo en todo caso con Sabiduría 1:1 y después Gabriela sigue con Sabiduría 6:1 y a partir de ahí hacemos un versículo cada una hasta que lleguemos al 21. ¿Les parece? Sí. Muy bien, entonces yo empiezo. Sabiduría 1:1. Amad la justicia los que gobernáis el mundo. Tened buenos sentimientos para con el Señor y buscadlo con corazón sincero. Porque Él se deja hallar por los que no lo ponen a prueba y se revela a los que no resisten a creer en Él. Muy bien, ahora continuamos a partir del 6:1. Capítulo 6, versículo 1. Escuchen pues, reyes, y comprendan, instrúyanse, los que mandan hasta los extremos de la tierra, ustedes que dominan los pueblos y que están orgullosos de sus numerosos súbditos, pongan atención. Pongan atención ustedes que mandan a multitudes, que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos. Porque el Señor. Pues recibisteis el poder del Señor y la soberanía del Altísimo. Él investigará vuestras acciones y examinará vuestros proyectos. Tal vez siendo representantes de su poder, no han gobernado rectamente, ni observado la ley, ni han procedido según la voluntad de Dios. Los declara culpables bruscamente de manera terrible, porque rigurosa es la sentencia para la gente que tiene el alto puesto.
Porque al más humilde se le perdona por piedad, pero los poderosos serán poderosamente examinados. ¿7? Ah, el 9, ¿no? 7. 7. Ah, porque el soberano de todos no hace diferencia entre las personas y no hará caso a la grandeza. Él creó a los grandes y a los pequeños, y de todos cuida por igual. Pero a los poderosos se los examinará más a fondo. A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Porque los que cuidan santamente las leyes santas serán reconocidos santos, y los que se dejan instruir por ellas, en ellas también hallarán la defensa. Sean pues ávidos a mis palabras y búsquenlas, los instruirán. La sabiduría es radiante e inmarcesible, se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se adelanta dándose a conocer a los que la desean. Salen al encuentro de los que la quieren conocer. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar en ella en inteligencia perfecta, y en el que se queda velando por ella estará pronto al amparo de preocupaciones. Ella misma sale en busca de los que son dignos de ella. Se muestra con benevolencia. En sus caminos sale al encuentro en todos sus pensamientos. Su verdadero comienzo es el afán de instrucción. El interés por la instrucción es amor. Querer su inspiración es amarla. Amarla es guardar sus leyes. Guardar sus leyes es asegurarse de inmortalidad. Y la vida que no perece nos pone muy cerca de Dios. Por tanto, el afán de la sabiduría conduce al reino. Por eso, soberanos de los pueblos, si les agrada tener tronos y cetros, honren la sabiduría para reinar eternamente. Hasta ahí, muchas gracias. Anteojos de cerca. Muy bien, muchas gracias. Muy bien la lectura. Y eso que eran traducciones muy distintas, ¿vieron? Sí. Bueno, fíjense que lo que les pedía mientras leíamos era tratar de identificar cuáles son las exhortaciones que el autor hace a los que tienen poder, a los que gobiernan, y las amenazas contra quienes no proceden rectamente, ¿no? en su gobierno, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué encontraron o qué de lo que leyeron que recuerdan? ¿Se pudieron marcar algo? Ya desde el comienzo, por más que está separado, pues está en el Ahí me primer... quedó grabada la 15, la que leí. ¿Cuál? A ver. ¿La podés leer de nuevo, la 15? ¿Cómo es? ¿El versículo 15? Meditar en ella es de inteligencia perfecta. El que se queda velando por ella estará pronto al amparo de preocupaciones. Ajá. ¿Y por qué te quedó grabada esa? Y porque es verdad, a veces uno se preocupa por algo en especial, y si uno, digamos, deja todo en las manos de Dios que se ocupe también, a veces cuesta entregar algunas cosas. Muy bien. Entonces, La sabiduría ahí es sí, dejar justamente. en las manos. Mirá qué bien, qué bien. Es también la idea de la providencia, también que aparece justamente en el libro de la sabiduría, aparece, bueno, no tengo la idea, la palabra la providencia aparece por primera vez, pero el tema de la providencia y ese cuidado de Dios por sus hijos, por su creación, es de toda la Biblia, digamos. Entonces, una expresión, digamos, una práctica de esta sabiduría es, como vos decís, dejar en manos de Dios, confiar en la providencia. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que hayan encontrado? Esa sería una instrucción, digamos, una exhortación, ¿no? A todos los que ejercemos poder, confiar en esa providencia, confiar en que si buscamos la sabiduría, ella nos espera. A mí me encanta la imagen que usa acá el versículo 14, justo antes, ¿no? Dice, quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Abrís la puerta y ahí está, sentada esperándote.
Me gusta mucho esa imagen, ¿no? Y esa sería entonces otra instrucción para los que ejercemos algún poder, para los que gobernamos, contar con esa presencia de Dios, providente, que nos cuida, y que cuando buscamos sinceramente esa sabiduría y esa luz que pedimos de Dios para que nos ayude a discernir en ese ejercicio del poder, discernir lo bueno de lo malo, lo que realmente ayuda en el camino de la vida, en el crecimiento, ¿sí? Que es la voluntad de Dios. Entonces, saber que contamos con esa sabiduría, que hay que pedirla, hay que abrirse a ella y hay que apoyarse en ella, como decíamos más o menos recién. ¿Qué otra cosa encontraron como instrucción, como enseñanza, como exhortación? Tenemos todo el 7 que justo lo estaba viendo, que tiene que ver capaz por lo que estamos pasando nosotros acá o en otros países. Bien, ¿no? bien, léelo por favor, el 7, muy bien. Que el amor universal, el amor universal no tiene a nadie y la dignidad no retrocede ante nadie. Vos tenés una traducción distinta. Sí. Si querés decirle de esa editorial, no hay problema. Bueno, el mío dice, el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni la grandeza le intimida, que Él mismo hizo a pequeños y grandes, y de todos cuida por igual. ¿Tu traducción qué dice? Más o menos parecido, pero cambia algunas palabras. Ajá, muy bien. Y que al poderoso, la parte 8 también dice, al poderoso se lo examinará más a fondo. Muy bien, el versículo 8. A los poderosos les aguarda una investigación rigurosa. Muy bien. Y el 17 también está bueno. ¿Por qué? El principio de la sabiduría es el deseo sincero, ¿no? El deseo sincero. Sí. Ajá. Está bueno porque... ¿El deseo sincero de qué? ¿Qué dice tu traducción? De ser instruido por ella. Ah, muy bien. Está muy bien. Yo tengo acá, su verdadero comienzo es el afán de instrucción, el interés por la instrucción es amor. Y esto, la verdad es que a mí me parece que es una sabiduría bien práctica y que todos podemos aplicar en nuestro ejercicio de poder, ¿no? A ver, ustedes en su vida familiar o laboral seguramente pueden aplicar este último versículo, ¿no? De su verdadero comienzo de la sabiduría es el afán de instrucción. Esto de querer ser instruido. Vos mencionabas un caso de la vida parroquial o litúrgica, ¿no? De tu comunidad. Y seguramente a todos, si nos ponemos a pensar un poquito, nos van a venir a la memoria momentos, hechos de nuestra vida y de nuestra propia práctica de ejercicio del poder, donde necesitamos tener este afán por la instrucción, este deseo de ser instruidos, ¿no? Y a veces en los ámbitos laborales, sobre todo, es difícil encontrar ese deseo sincero de ser instruido, ¿no? Por ejemplo, yo lo digo desde mi experiencia docente, que cuando uno estudia en un profesorado, tiene la suerte de que hay profesores que te observan las clases y que te dicen, no, tenés que mirar para acá, para allá, tenés que hacer la cosa, y te dan un comentario que te instruye, ¿no? Pero después, en la práctica profesional, no siempre uno tiene la posibilidad de que un colega, te diga, mira, esto lo puedes hacer de esta manera, ¿sí? Y sin embargo, cuando se tiene la suerte, es algo que realmente ayuda muchísimo a crecer, ¿no? Pero bueno, me parece a mí que esto del deseo de instrucción, el interés por ser enseñado, es algo que a todos los que ejercemos algún tipo de poder, laboral, familiar, profesional o cualquier tipo que sea, nos marca un criterio seguro para obtener esa sabiduría, para poder ejercer el poder con sabiduría, ¿no? Me parece a mí. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran agregar de exhortaciones o amenazas? Porque hasta ahora ninguna... Ah, sí, amenazas, sí, vos dijiste una amenaza, ¿no? Que a los poderosos, a los grandes se los juzgará rigurosamente. ¿Alguna otra amenaza que hayan encontrado? O tal vez más que amenaza, algún aviso, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen el versículo 3, que dice, Él investigará vuestras acciones y examinará vuestros proyectos, ¿no? Como que el ejercicio del poder, por más secreto que uno quiera por ahí mantener una decisión o una acción, nunca va a estar secreto para los ojos de Dios, ¿no? Que Él va a examinar absolutamente todo, ¿no? Entonces un poco eso también como aviso, por no decir amenaza, ¿no?
Muy bien, fíjense que, no sé si quieren agregar algo más. Bueno, el texto nos habla entonces de la situación del pueblo en el que nació, digamos, del contexto histórico, como decían ustedes antes, en el que este texto nació, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relaciones ustedes imaginan o pueden, digamos, sacar como conclusión a partir de la lectura del texto? ¿Qué situación tenía la gente en aquella época, de acuerdo a este texto? ¿Cuáles eran las relaciones entre las personas, en la sociedad de la época? Y cómo era este ejercicio del poder en la época. A partir de lo que ustedes ven, ¿qué pueden decir? Aunque no hayan por ahí leído un comentario a este libro o sobre esta época en particular, el texto ya les está diciendo algo de cómo era el ejercicio del poder y las relaciones de poder en esta época y en este lugar. Rigurosa, puede ser que era muy rigurosa, como que mantenía la diferencia entre uno y otro. Ajá, rigurosa con diferencias, con tal vez injusticias, o por diferencias te referís a injusticias, claro. Un manejo del poder que no era justo y equitativo, diríamos. Muy bien, perfecto. Una idea que mencionaste vos con el versículo que elegiste es el tema de cómo Dios se manifiesta aquí como el único poderoso que se revela como providente, ¿no? Hasta acá, bueno, vos decías que aparecían poderosos que ejercían el poder de una manera injusta, no equitativa, pero aparece la imagen de este Dios que es el poderoso que ejerce su poder, ¿de qué manera? Cuidando, ¿no? Velando por sus hijos, ¿no? El tema de la providencia, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes tratando de actualizar el mensaje, de escuchar lo que el mensaje nos dice a nosotros ahora, ¿no? ¿Qué relación ustedes podrían poner entre poder y sabiduría, ¿no? Hasta ahora hablamos bastante de la sabiduría, hicimos en la primera parte, antes del corte, todo un recorrido por cómo se había desarrollado el tema sapiencial a lo largo de la historia de Israel. Y ahora vemos el tema del poder, particularmente en este texto. ¿Cómo pueden ustedes relacionar poder y sabiduría? ¿En qué coinciden? ¿Sí? ¿En qué se distancian poder y sabiduría? A partir del texto que leímos, ¿no? Sí. Es que en realidad no sé si coincide mucho. Ajá. No sé, digo. No sé si coincide mucho. Vos decís, en la práctica... La sabiduría. O sea, el que es poderoso generalmente no es sabio. No digo eso, pero bueno, es que yo, me hacía otra cosa, como otra idea. Me imaginaba que la sabiduría era como un don especial que tenían ciertas personas. Ajá. Que me imaginaba, no sé, porque en realidad... O sea que con la sabiduría se nace, diría mi mamá, con la sabiduría se nace, no es algo que vos puedas adquirir. No, yo calculo que como vos decías que había escuelas, ajá. Calculo que por ahí no puede, en ese momento tener un don especial, ajá. ¿no? O ser muy sensible, muy espiritual. Pero bueno, por ahí con esa escuela se va perfeccionando y como que vas creciendo en el área espiritual, me imaginaba, no sé. Claro, pero sin embargo de lo que ustedes dijeron en la primera parte, cuando ya arrancaron con esos ejemplos de la sabiduría popular en sus familias, la mamá, la abuela, fíjense que no necesitaron ir a una escuela para... Exacto. Entonces hay una sabiduría que viene, yo diría, de la costumbre, de la vida, de la mirada atenta a la vida, a la naturaleza, a la observación. Entonces, hay una sabiduría, pues seguramente que la instrucción, el estudio, hace que tu sabiduría crezca. De hecho, vimos cómo la reflexión de estos sabios de escuela generó este paso de la práctica a la teoría. Por eso ustedes usan esos textos para trabajar en casa también y ver a qué reflexión llegaron sobre la sabiduría, sobre su origen, sobre cómo adquirirla. Sin embargo, ya sabemos entonces que en la vida, digamos, en las familias, se da esta sabiduría popular que viene de la observación, ¿no? Y obviamente de la transmisión también de persona a persona, de generación a generación, ¿no? Entonces,
ahí no sé si ya tu ecuación de poder no iguala a sabiduría, ahí ya no nos cierra tanto, ¿no? O sea, se pueden dar, planteémoslo con realismo, ¿no? ¿Se puede dar sabiduría y poder en la misma persona? Sí, Sí. solo que el rey o esa persona que tiene el poder sea realmente, entre comillas, buena persona y que tenga esa sabiduría inteligente para digamos, ver a todos por igual. En realidad no se daba. Claro, muy bien. No se da. Muy bien, muy bien. Está muy bien, ¿no? Cuando hablamos de sabiduría, en los que ejercen un poder a nivel gobierno, diríamos, ahí pasa la libertad, la decisión libre de cada uno de buscar. Porque no ¿Cómo? sé si... ¿Cómo ejercerla? O sea, una persona puede tener las dos cosas en este caso y depende cómo la uses. Porque puedes ser sabio y tener poder. De acuerdo a cómo lo uses, vas a ser bueno o malo. Muy bien, ahí depende entonces del uso de la libertad, ¿cierto? La decisión libre del que quiere ejercer el poder como un servicio, del que quiere buscar esa sabiduría que lo espera sentada a la puerta para poder gobernar mejor y para poder ejercer esa justicia que sus gobernados exigen de él o de ella, ¿no? Claro. Entonces, poder y sabiduría, que sin necesidad de llevarlo al plano político, digamos, también en otros ámbitos, muy bien, en la profesión. Hay grupos médicos que te dan un diagnóstico con determinada, así, con un balde de agua fría y donde la persona se queda sin preparado. Tal cual. Entonces decís, no, pucha, que estudió tanto y te dice, así también eso se queda. Claro. Entonces yo creo que ahí como que no entra la parte humana de ellos. Claro. Te dicen y chao. Entonces la sabiduría no es meramente ciencia, conocer su disciplina, sino también esa sabiduría que te permite conocer al ser humano y conocer también cómo puede afectar al ser humano la manera que vos decís las cosas. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Muy bien, ponerse en el lugar del otro. Sí, en todos los ámbitos, no solo en el Estado. Muy bien. Me gustaría que todo esto que ustedes están compartiendo, que después en casa lo sigan pensando. Nosotros no tuvimos tiempo por ahí de leer o de repetir algún versículo por ahí más que nos haya quedado, pero en casa pueden hacer una lectura más pausada y pueden seguir por ahí pensando estas preguntas. Pensar, por ejemplo, qué reto y qué mensaje nos trae para nosotros hoy en nuestra vida en particular. Ahí cada una verá de esta parte, sí, de todo este texto que leímos hoy, 1.1 y 6.1 a 21, qué retos nos plantea a nosotros, ¿no? Qué desafíos nos plantea a nosotros en particular, bien concreto, ¿no? En qué detalles por ahí de mi práctica, de mi ejercicio de poder, puedo encontrar esta sabiduría, ¿no? Para poder ejercer el poder realmente como servicio, que es lo que enseñó Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? En el mundo los poderosos explotan a los pequeños, a los débiles, pero entre nosotros los cristianos no tienen que ser. El poder tiene que ser servicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera este texto puede iluminar mi ejercicio de poder en la práctica cotidiana, ¿no? Yo lo que les pediría también es que relacionen un poco, ya que ustedes vieron Profetas en el módulo anterior, que relacionen un poquito el tema de la sabiduría con el tema del profetismo. Ya que ustedes dijeron que Isaías era su profeta favorito, les pediría que busquen cuál es el proyecto que anuncia Isaías de una sociedad ideal, donde realmente haya una convergencia de sabiduría y poder, podríamos decir, ¿no? ¿Y de qué manera se ejerce ese poder? Esa sociedad ideal que plantea Isaías, ¿de qué manera se ejerce el poder en esa sociedad, ¿no? Para eso ustedes pueden fijarse en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículos 1 al 16, y también pueden fijarse, por ahí un poquito, no, sin necesidad de leerlo todo, de Isaías 40, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55, ustedes conocerán esa parte del libro de Isaías, no hace falta que la lean todos, pero buscar un poco respuesta a esto, ¿no? Para poder encontrar
en el libro de Isaías, ¿no? Cómo él plantea este proyecto de una sociedad donde poder y sabiduría convergen, se junten, exactamente. Muy bien. Entonces, como decíamos recién, cuando introdujimos el libro de la sabiduría, en el contexto en el que nace, donde muchos judíos, para evitar ser excluidos de la sociedad helenizada, ¿no? Renunciaban a sus tradiciones, a su tradición judía. Entonces, el autor del libro de la sabiduría plantea esto como una propuesta de resistencia, resistir a esa colonización, diríamos, ¿no? Cultural, de otro tipo también, ¿no? Económica también. Entonces, esta resistencia que se propone en el libro de la sabiduría hace que haya un proyecto en común de parte de Dios y de parte del hombre, ¿no? La forma en que nosotros ejercemos el poder, que es lo que veníamos analizando, es la forma en que nosotros participamos en este proyecto de Dios, ¿no? Uno de los desafíos de la sabiduría es tener una visión histórica, ¿no? Porque ustedes, también vuelvo a lo que comentaban al principio, la sabiduría de las pequeñas cosas, de lo cotidiano, de la hora en que te levantás, de lo que comes, de lo que nos enseñaban las abuelas y las mamás, también necesita ampliarse en una visión histórica, es decir, en un ver el proyecto de Dios para nosotros, para sus hijos, para su pueblo, para cada uno de nosotros, y ver en ese proyecto de Dios cómo la manera en que nosotros ejercemos el poder es la manera en que nosotros nos aunamos en ese proyecto. Es decir, que la acción de Dios, ¿sí? Que la mirada a la historia me permite detectarla, me permite descubrir cómo Dios siempre estuvo activo y operante y protagonista de mi historia y de la historia de mi pueblo. No simplemente un espectador, sino que realmente se metió en la historia como un Dios que nos liberó, como un Dios que incluso se hizo uno de nosotros para acompañarnos. Pero al mismo tiempo nos hace ver cómo nosotros también aunamos esfuerzos con Dios, por decirlo así, mediante ese ejercicio, esa práctica del poder. Un poder que converja con la sabiduría, ¿sí? Una forma de ejercer el poder como servicio con sabiduría, ¿no? Entonces me gustaría que nos quede eso como meditación para la semana. Y si ustedes me permiten, bueno, nos queda poquito tiempo me parece, sí. Me gustaría darles algunas lecturas, aparte de las que ya se llevaron. Por un lado me gustaría que este libro de la sabiduría, que no es tan largo, si ustedes se fijan, vamos, si tienen por ahí abierto, van a ver que el libro de la sabiduría tiene 3 grandes partes. Seguramente las van a reconocer con facilidad porque los editores de las Biblias les ponen un título. ¿Cuáles serían las 3 grandes partes ahí? A ver. ¿Cuál sería la primera? ¿No hay verdadera sabiduría? ¿No hay verdadera sabiduría? Sin verdadera religión. Sin verdadera religión. ¿Vos tenés algún otro título ahí para la primera parte? Arriba del capítulo 1, ¿sí? ¿En el capítulo 1? Sí, ahí dice buscar la sabiduría. Muy bien, la mía dice la sabiduría y el destino del hombre. ¿Sí? O sea, toda esta primera parte que habla sobre la sabiduría, digamos, en la vida humana, ¿no? Después hay una segunda parte, si ustedes se fijan, empieza justo ¿dónde? La 6. Muy bien, la 6, donde estuvimos leyendo nosotros. Sí. ¿Y cuál sería el título ahí? ¿Qué pusieron los editores de sus Biblias? La que dijo. Sí, no hay verdadera sabiduría sin verdadera religión. Ajá, muy bien. ¿Y la tuya también? Sí, lo mismo. También dice Salomón y la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Salomón, ustedes recuerdan por qué está acá el tema de Salomón, ¿no? Sí. Después, la tercera, la 10, muy bien. ¿Y cómo empieza la 10? La sabiduría de Dios actúa en la historia. Excelente. La sabiduría en la historia tengo yo. Fíjense que acá se hace un recorrido, como decíamos antes, en la última etapa
de ese recorrido que hicimos por la sabiduría en Israel, cómo la sabiduría, además de ser una sabiduría del tiempo presente, ¿no? De responder a las necesidades de la vida, las necesidades del gobierno o las necesidades de responder cuestiones humanas, también se transforma en una mirada sobre el pasado, ¿no? Y cómo miramos la historia desde la sabiduría, una mirada sapiencial sobre la historia. Entonces me gustaría también dejarles como tareita que lean del libro de la sabiduría, yo diría desde el capítulo 13, versículo 10, ¿sí? Desde el 13, 10, hasta el final del 14, es decir, 14:31. Ahí van a tener entonces una mirada sobre una etapa importante de la vida religiosa de Israel, y me gustaría que traten de descubrir cómo trata este texto el tema de la idolatría. ¿Qué pasa con los ídolos? Como siempre, en realidad, tenemos que, ustedes ya saben, contextualizar, ¿sí? El texto está escrito en este contexto histórico que ya lo hablamos y que ustedes pueden profundizar después en los apuntes en el aula virtual, y pueden también ver la introducción de su Biblia, las notas y lo que hablamos hoy en clase, pero también contextualizar desde qué lugar leemos, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar también que aquí este texto habla de los ídolos y que hoy en día también existen ídolos. En nuestra cultura actual también existen ídolos, y tratar de ponerle nombres a esos ídolos. ¿Quiénes serían o cuáles serían? Pues no necesariamente son personas, son cosas o actividades o, bueno, distintas opciones. Entonces piensen ustedes cuáles serían los ídolos de Dios y cuál es el origen, o sea, quién fabrica estos ídolos, quién los fabrica y con qué interés los fabrica, cuál es el objetivo, ¿sí? Y entonces a partir de esta reflexión me gustaría que lean este texto, que tengan en cuenta también que esta mirada que decíamos sapiencial sobre la historia muchas veces es hecha con ironía, ¿sí? Entonces van a descubrir cómo hay una fuerte ironía, a veces hay exageraciones ridículas. Entonces me gustaría que ustedes puedan hacer una lectura desde esta perspectiva, y después el próximo martes, cuando nos volvamos a juntar, me dicen qué les pareció, qué leyeron, y lo relacionamos con el próximo texto que vamos a trabajar, que va a ser Joel, Eclesiastés, ¿ok? Entonces, como Sabiduría era cortito, es un libro corto, Joel también es corto, ¿sí? No es un libro largo, así que pueden tranquilamente terminar de leer Sabiduría y leer y disfrutar Joel, que es un libro hermosísimo también, que es el que vamos a tratar la próxima clase, y vamos a profundizar particularmente en algunos de otros textos de Joel. ¿Les parece bien? Les agradezco mucho, ha sido una alegría, y si Dios quiere, el martes nos volvemos a ver. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.